La facilidad para conseguir armas cortopunzantes y las sanciones para quien las porta son preocupantes. Daniela Pachón está en la Policía Metropolitana de Bogotá, que todos los días, Daniela, está incautando este tipo de elementos, que este año ya ha impuesto 72.000 comparentos. Daniela, otros detalles de ese panorama desde la policía. Mónica, buenos días. El debate está sobre la mesa y es que las armas blancas hacen parte, son las protagonistas de por lo menos el 50% de los hurtos, y 1 de cada 5 homicidios es protagonizado justamente con una de estas armas. Pues Noticias Caracol le ha puesto la lupa a este tema y por eso hemos venido aquí a la Policía Metropolitana de Bogotá, porque quiero que ustedes vean lo que hay sobre esta mesa. Esto es el pan de cada día, como se diría coloquialmente, y no es nada comparado con lo que la policía encuentra en sus operativos, en sus allanamientos, en sus requisas a diario en las principales calles de Bogotá. Para hablar al respecto, me acompaña el coronel Javier Martín. Él es el comandante operativo de la Policía Metropolitana. Coronel, esto, como lo decía, no es nada comparado con lo que ustedes realmente encuentran a diario. Hábleme un poco de esas cifras en general y en qué lugares especialmente es que ocurre este tipo de hallazgos. Sí, muy buenos días. Es una actividad constante de la Policía Metropolitana de Bogotá la incautación de armas de fuego y armas blancas. En lo corrido del año ya pues han sido incautadas cerca de 1.100 armas de fuego ilegales, cerca de 130 armas que tienen permiso de porte y más de 72.000 armas blancas. Armas blancas es lo que estamos viendo de esta esquina a esta esquina, o también hacen parte las armas hechizas. Explíqueme, coronel. No, las armas hechizas, armas artesanales que tienen capacidad de disparar proyectiles son catalogadas como armas de fuego. Las armas blancas, compuestas por armas cortopunzantes, armas punzantes, son las que observamos acá. En lo corrido del año es una actividad constante, se incautan las armas en sitios públicos, en establecimientos, en los diferentes allanamientos. Coronel, yo veo algo acá que me llama la atención, y es que, por ejemplo, esto, le voy a pedir el favor a mi equipo. Esta herramienta es muy común, yo la he visto que muchos la utilizan, no sé, como alguna herramienta, trae como muchas funciones. ¿Cuándo se diferencia como una realmente herramienta que acompaña a un ciudadano y como un arma blanca? Claro, esto depende del lugar donde se incauta, la persona a quien se le incauta, el contexto, el medio donde está. Es diferente una persona que la porta y que es aparentemente una persona que labora, pero cuando se le incauta a una persona que aparentemente está en posibilidad de cometer un delito, ya no se trata de una herramienta. Pues, coronel, muchas gracias por su atención, por su explicación. Para que se hagan una idea, miren, armas como estas, hasta el 30 de agosto, en las estaciones de Transmilenio ya se habían encontrado cerca de 10.800. Pues este es el panorama sobre la mesa, que también ha despertado un debate sobre la posibilidad de penalizar el porte de estas armas blancas. Hasta el momento es considerado como una sanción que hace parte del Código de Policía y que incluye una multa económica de aproximadamente 200.000 pesos. Pues de Bogotá quiero que pasemos ahora a Medellín, porque en Antioquia el panorama tampoco es diferente. Allí también hay una problemática, y es que la intolerancia, las riñas y por supuesto estas protagonistas hacen parte del dolor de cabeza de los antioqueños. Vean por qué. Mirar mal a otra persona, palabras subidas de tono, parquear al frente del vecino o poner música a alto volumen son algunas de las causas que hoy han llevado a engrosar las listas de homicidios en el país. Solo en Medellín, en lo que va del año, 52 personas han perdido la vida a causa de la intolerancia. Porque cada vez tenemos dos cosas menos: autocontrol y autorregulación. Y tenemos menos respeto de los valores del otro y del sentido del otro en términos de comunicación. Según los expertos, la sociedad está cada vez peor y más vulnerable. La gente se está armando es porque existe un clima de desconfianza notable en términos de la seguridad personal, la seguridad colectiva y la seguridad social. Y es que pareciera que actuar de esta forma, bajo la premisa de ira e intenso dolor, han creado una permisidad delictiva, como lo explica el abogado José Fernando Botero. Yo procedo bajo ese estado de ira a lesionar a la otra persona o incluso hasta matarla. Ese estado violento, ese estado que me condujo a la violencia, simplemente me atenúa mi responsabilidad, pero nunca la excluye. Aunque las armas blancas son los elementos más comunes en este tipo de homicidios, no son ilegales en el país. Puedo portar un cuchillo, puedo portar una navaja sin tener ningún peligro o amenaza de que me puedan sancionar, ni administrativa ni judicialmente. Es decir, es una conducta lícita.
Cosa diferente es que yo utilice una conducta lisa, el portar una navaja, y con ella cause lesiones o muerte. Ya esto es un delito. No se está inculcando tanto el valor al respeto por el otro como lo hacían en las culturas pasadas y en las generaciones pasadas. Ahora, varios ciudadanos creen que las leyes y sanciones colombianas también tienen un gran reto, al igual que la educación, para así cambiar las cifras de homicidios producto de la intolerancia. Prohibir o no prohibir, penalizar o no penalizar el porte de armas cortopunzantes. Lo cierto es que según cifras recientes se han incrementado los homicidios usando este tipo de elementos. Hugo Acero es experto en seguridad ciudadana, lo hemos invitado esta mañana aquí al tablero de Noticias Caracol. Hugo, qué placer tenerlo madrugando y por supuesto analizando un tema tan complejo y difícil, la seguridad relacionada inclusive con esta iniciativa que hay de algunos alcaldes, entre ellos el de Bogotá, de intentar prohibir y penalizar el uso de las armas cortopunzantes. Empecemos por analizar un poco las cifras. Aquí, por ejemplo, porcentaje de tipo de arma utilizada en los casos de homicidios. Bueno, la verdad es que llama la atención varias cosas. Uno, la disminución que hay entre el año 2010 y 2017 de los homicidios con armas de fuego. Primer punto. Disminuyeron los homicidios. Disminuyeron. Y hay que anotar que desde el 2014 hay restricción al porte de armas. Que es el gobierno de Juan Manuel Santos expidió un decreto en ese sentido. Y creo que se mantiene, se mantiene hasta el día de hoy. El otro elemento es el aumento el aumento de homicidios con armas cortopunzantes. Se pasó de un 14% a un 19%. Entonces, allí, digamos, hay un elemento importante donde las armas cortopunzantes ya aparecen, digamos, como un elemento que incrementó, utilizado en el caso... Entre el 2010 y el 2017, claro, se ve un incremento en la utilización de este tipo de armas en los homicidios. Es decir, allí puede haber una alerta. No, hay una alerta, desde luego que hay una alerta y llama la atención el tema de restricción de porte de armas de armas de fuego y la caída de este uso en el caso de los homicidios. Ese argumento, digamos, que sustentaría la tesis de quienes dicen que hay que prohibir y penalizar el porte de armas cortopunzantes. Sí, de alguna manera sustentaría. Lo que pasa es que no basta con la medida. Vamos a ver un poco más adelante qué más se requiere para desarrollar. Hablemos de esto. Porcentaje de riñas y tipo de arma utilizada en las lesiones personales, en las calles, en los conflictos que hay en los municipios y en las ciudades. Bueno, allí, según el reporte de medicina legal, la cosa no es tan clara. Llama la atención un elemento importante, el incremento grande de las riñas, o lesionados por riñas, en el caso del reporte de medicina legal. O sea, se pasa de 47% en el año 2011 al 83%. Sí, acá se ve. O sea, el caso de la línea azul. Exacto. Y aquí. Exactamente. Pasa al 83. Sin embargo, en el tema del arma utilizada predomina las armas cortopunzantes. Los golpes, palos, varillas, en fin, distintos. Clarifiquemos un poco eso. ¿Qué es un arma cortopunzante? Popularmente se le llama arma blanca, pero técnicamente es arma cortopunzante. ¿Por qué? Puede ser... No, ahí hay denominación, digamos, esta denominación incluye una serie de productos muy amplia. Pueden ser cuchillos, pueden ser machetes, también pueden ser destornilladores. ¿Puede ser una tijera? Sí, puede ser una tijera utilizada precisamente como arma. En ese momento se convierte esta tijera que es utilizada para un elemento de trabajo, se convierte en un arma. Claro. Veamos estos otros datos. Aquí está, porcentaje tipo de arma utilizada en homicidios, ¿no? Bueno, esta ya la habíamos visto. Ya la habíamos visto. Es esta. No, es esta. Ya. Esta que tiene que ver con el porcentaje de riñas y tipo de arma utilizada en lesiones personales. Las lesiones personales disminuyeron. Las lesiones personales llama la atención en el caso de medicina legal. El reporte de medicina legal nos pone en el 2011 una cifra de 164.000 casos. Y ya para el 2017 baja a menos de 120.000. Entonces, ahí, digamos, esta cifra de medicina legal nos llama la atención y es que han disminuido, digamos, los hechos registrados en el caso de medicina legal en los últimos años. Claro. Ahí hay que tener en cuenta otro elemento, y es que es la gente que va a los exámenes de medicina legal para mirar el grado de lesión que ha tenido. Hay otros reportes que son los de la policía, que en este caso la policía sí dice que han aumentado. ¿Está de acuerdo o no con penalizar, prohibir el porte de armas cortopunzantes en el país? Esa ha sido nuestra pregunta de sí o no en nuestro Facebook Live, y esto pues ha sido el comportamiento a lo largo de nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Hugo, para que analicemos un poco, fíjese usted, van
van aproximadamente 4.800 votos, el 88% dice sí, estamos de acuerdo, un 12% dice no, no estamos de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Yo creo que hay que mirar la medida no solamente como el decreto. La gran mayoría de ciudadanos, desde luego, están de acuerdo con prohibir absolutamente todo. Sí, o sea, todo lo que hace daño hay que prohibirlo. Ahí terminaríamos muy mal. En este caso, digamos, hay que mirar las cifras y mirar también la forma en que se va a aplicar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la norma debe ser clara en diferenciar cuando una persona está portando un arma cortopunzante para agredir, ¿cierto? Claro. O para defenderse, porque también algunas personas las llevan para defenderse. Hay jóvenes que utilizan armas cortopunzantes, inclusive en los colegios, que llevan armas cortopunzantes supuestamente para defenderse. Hay adultos también que no pueden comprar un arma de fuego y simplemente utilizan armas cortopunzantes para defenderse. Claro. Entonces hay que diferenciar un poco eso, pero también diferenciar cuando es utilizada para agredir o para, en el caso de robos y demás. Porque hay personas que portan implementos que pueden inclusive ser para trabajar, como ¿no? armas cortopunzantes para trabajar. Una persona que va a trabajar lleva una cantidad de destornilladores. Una carnicería, por ejemplo, alguien. Exacto. En la calle, en ventas ambulantes, vemos que mucha gente está manipulando cuchillos precisamente para ofrecer productos. Veamos una participación de nuestros televidentes. Sebastián Montenegro dice: penalización directa. Un ciudadano no puede portar este tipo de armas porque portar un arma de estas, ¿cuál sería su interés de portar un arma? Atacar. Sería lo lógico. Si se puede controlar antes de que cometan un delito, ¿no les parece mejor? Digamos, este planteamiento que hace Sebastián me parece importante por varias cosas. Uno, digamos que hay medidas que adicional a la medida de restricción hay que aplicar. Uno, sabemos que la gente porta, adultos, digamos adolescentes y adultos, algunos portan armas para defenderse. En el caso de los adolescentes, en caso de encontrar un menor o un adolescente con armas cortopunzantes, yo creo que la autoridad lo debe llevar a la comisaría de familia. Inmediatamente, para que sea el comisario de familia quien llame al padre, a los padres, y le digan en qué estaba aportando su hijo. Porque a veces los padres terminan enterándose un poco tarde, ya cuando el muchacho o ha sido agredido o ha agredido a otra persona. Entonces, eso es precisamente un nivel de prevención. En el caso de los adultos, cuando la autoridad detiene a una persona con un arma cortopunzante, yo lo que creo es que hay que aplicar la medida de traslado por protección que aparece en el código. Hay una multa, además, ¿no? Una sanción que implementa el código de policía para quien porte uno de estos elementos. Inclusive en el caso de los menores debería multarse a los padres, ¿cierto? Aplicando el código de policía. En el caso de los adultos habría que aplicar la medida de traslado por protección. Allí podría permanecer hasta 12 horas, pero permitiría varias cosas: registrar a la persona y saber si ya en el pasado ha sido detenido precisamente portando armas cortopunzantes, y al mismo tiempo desarrollar jornadas pedagógicas para que no lo vuelva a portar. Ese registro permitiría, desde el punto de norma, otra cosa importante, y es poder determinar si una persona ha reincidido constantemente desde el punto de vista del porte de armas cortopunzantes. Porque es que creo que la norma, en el caso de penalizar, debería estar orientada en ciertos niveles de reincidencia, no la primera ni la entiendo. Andrés Felipe, usted tiene ahí, mire, él es camarógrafo de acá del estudio de Noticias Caracol y porta esto. Si lo encontraran en el Transmilenio, en la moto, donde sea, esto... No, pues inmediatamente yo creo que lo traslada al traslado de centro por protección. Vamos a mirar qué antecedentes tiene. Es que traigo alusión a eso. Es decir, ¿cómo puede uno establecer que él es un delincuente potencial si no está en flagrancia, si no está cometido o sorprendido cometiendo el delito? No, solamente en flagrancia ya allí puede determinar, digamos, el uso de este implemento como un arma, pero la autoridad definitivamente tiene la posibilidad de trasladarlo, no solamente para proteger a otras personas que posiblemente él pueda estar utilizando este elemento, yo sé que él no, pero que lo podría estar utilizando, sino además para protegerlo a él. ¿Por qué? Cuando los trasladamos. ¿Por qué cuando trasladamos a un menor a la comisaría de familia? Porque es que el arma cortopunzante, digamos, es un elemento que en el momento en que se saca
agrede a las demás personas, pero las otras personas pueden tener un arma más contundente, o digamos, más letal, que es un arma de fuego. Claro. Y frente a un arma cortopunzante, definitivamente termina muerto más la persona o lesionada la persona que porta este tipo de... A mí me faltaba, yo creo, en la honorabilidad de mi querido camarada. No, seguramente la utiliza para... La utiliza para muchas cosas como herramienta. Porque está como alicate también. Sí, sí. Pero es que ahí está lo complejo del asunto, ¿no? ¿Dónde establecer esa frontera que a veces puede ser muy difusa y complicada de definir, ¿no? Claro, hay que desestimular, digamos, el porte, sobre todo aquellas personas que lo plantean para defenderse, y la mejor manera, desde luego, es, digamos, una primera sanción con el traslado por protección, pero también en el traslado por protección vamos a encontrar algunas personas que efectivamente que han sido detenidas varias veces portando armas cortopunzantes. Allí hay un indicio muy claro que esa persona realmente está utilizando ese implemento para agredir. Y la norma debe quedar clara, si es que se expide, debe quedar clara con qué niveles de reincidencia a la persona se le pueden aplicar medidas punitivas. Claro. Es Hugo Acero, experto en seguridad ciudadana, a quien le agradecemos muchísimo el que nos haya ayudado a profundizar y a entender muchísimo mejor este tema de lo que se debe hacer en materia de política criminal y, por supuesto, tratar con las armas cortopunzantes en nuestro país.